Bueno, empezamos a grabar. Recuerden, por favor, poner apellido y nombre y carrera en el chat, así quede registrado su asistencia. Todavía no, cuando empiece a grabar. Esperen que me dice que lo va a eliminar alguien de la reunión, no lo quiere. Ahora sí. A ver, veamos si los deja grabar. ¿Me deja grabar? Ahí está. Pueden poner el apellido, el nombre en el chat. Bueno, vamos a comenzar la clase. Esta clase también es una clase un poquito más power que la anterior. Hay muchos conceptos por repasar. Así que vamos a comenzar con el ejercicio número 12 que nos quedó la clase pasada. ¿Sí? Para empezar la clase de hoy, en este ejercicio es un ejercicio más algebraico, así que de lo que ya veníamos viendo, de las propiedades de los números complejos, no vamos a tener muchos problemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Lo que vamos a hacer, bueno, es, tenemos que encontrar este Z, el complejo Z. Nos dice el enunciado, pero teníamos que determinar si es posible, nos decía, determine si es posible el complejo Z. Bueno, para poder hacer eso, fíjense en que tenemos que, ¿cómo vamos a poder despejar Z en esta ecuación? Lo que podemos hacer, por ejemplo, es, acá nos pide determine Z perteneciente a los complejos cuando sea posible. Bueno, entonces, nuestra ecuación es Z menos 1 sobre Z más I. Esto es igual a 1 medio por 9 menos 7i. Lo que vamos a hacer en este caso, para despejar, vamos a multiplicar, por ejemplo, en ambos miembros de la igualdad, multiplicamos por z más i. Entonces nos va a quedar z menos 1 igual a 1 medio de 9 menos 7i por z más i. Acá les recomiendo de que trabajen de esa forma y no traten de expresar al complejo como x más y. Eso no es recomendable. ¿Estamos? Porque también podríamos hacer eso. Pero en el cálculo, cuando trabajemos, va a ser mucho más complicado. Entonces la forma que vamos a hacer es despejar z sin expresarlo con sus componentes. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, aplicamos propiedad distributiva en el segundo miembro. Acá el 1 medio lo vamos a dejar aparte y vamos a aplicar propiedad distributiva. Nos va a quedar 9z menos 7zi más 9i menos 7i al cuadrado. Tenemos z menos 1, esto es igual a 1 medio 9z menos 7zi más 9i. Acá, por ejemplo, i al cuadrado, esta es nuestra
Identidad imaginaria es menos 1. Entonces nos va a quedar z menos 1 igual a 1/2. Ya nos queda 9z menos 7zi más 9i más 7. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicamos ambos miembros de esta igualdad por 2 para no trabajar con fracciones. Entonces nos va a quedar 2z menos 1 igual a 9z menos 7zi más 9i más 7. Nuestro objetivo es encontrar z. Entonces lo que vamos a hacer es agrupamos en un miembro de esta igualdad z. Acá vamos a aplicar propiedad distributiva. Nos va a quedar 2z menos 2. Y podemos ir agrupando ya directamente, pero lo voy a hacer despacio. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Ahora agrupamos z, todos los z para el primer miembro. 2z menos 9z. Acá tenemos z más 7zi. Y tenemos 9i más 7 más 2. Acá lo que vamos a hacer, podemos operar, nos va a quedar menos 7z más 7zi igual a 9i más 9. Bueno, lo que podemos hacer ahora, en el primer miembro sacamos factor común z, nos va a quedar menos 7 más 7i, incluso podemos sacar 7, y 9 más 9i. Despejamos z, fíjense que ya nos queda z igual a 9 más 9i sobre menos 7 más 7i. Ya tenemos encontrado z en ese caso. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Multiplicar y dividir por el menos 7 menos 7i. Multiplico y divido por El el conjugado. conjugado. Perfecto. Bien, ¿sí? Entonces, multiplico y divido por el conjugado. Ahí no termino mi ejercicio. Cuando multiplique y divide por el conjugado del denominador, nos va a quedar menos 7i sobre menos 7 menos 7i. Y ya sabemos que en el numerador vamos a aplicar propiedad distributiva. Y en el denominador nos va a quedar una diferencia del cuadrado al cuadrado, entonces nos va a quedar positivo, ¿sí? Porque i por i es i al cuadrado, que es menos 1. Entonces nos va a quedar 9 por 7, nos va a quedar menos 63, aplicando distributiva, menos 63i, menos 63i, menos 63i al cuadrado. En el denominador, esto nos va a quedar menos 7 al cuadrado menos 7 por i al cuadrado. Y eso hace que esto sea positivo en el denominador. Acá nos va a quedar menos 63 menos 2 veces 63i menos 63. En lugar de poner i al cuadrado, vamos a reemplazar por menos 1. Sobre, nos va a quedar 49 menos 49 por i al cuadrado, y esto nos va a dar menos 1. Entonces z es menos 63 menos 2 veces 63i más 63 sobre, nos queda 49 más 49. Acá podemos cancelar los términos que sean semejantes y opuestos. Nos va a quedar menos 2 veces 63i sobre 2 veces 49. Puedo simplificar, multiplico por 7 sobre 7, simplifico, saco la séptima, y nos va a quedar menos 9 séptimo de i. ¿Sí?
Y ese es el valor de Z. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? Profe, ¿puedo subir arriba si pueda sacar captura? Sí. Ahí voy bajando. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Alguna consulta? Hizo frío, che. ¿Vamos? Vamos. Bien. Bueno, vamos a ir complicando un poquitito. Ustedes me avisan, no entiendo, vuelvo a explicar. Vamos con determine el punto 15. Creo que sí lo copié el enunciado. Vamos con el 15. 15 apartado B. Determine el conjunto de los números complejos Z tales que Z más Z conjugado sea igual a la norma del complejo Z. Acá lo que vamos a hacer es, vamos a tomar, no sé si se saben las propiedades, pero Z más Z conjugado que es igual, ¿se acuerdan? A 2 veces la parte real de Z. Perfecto. El que no se acuerde, bueno, no importa. Acá lo que vamos a hacer es planteamos a Z ya con su componente, ¿sí? Acá podemos plantear porque la ecuación es sencilla la que vamos a trabajar. Entonces, vamos a decir Z más Z conjugado tiene que ser igual a la norma del complejo Z. Z es X más Y más Z conjugado, X menos Y. Igual a la norma del complejo Z. La norma del complejo Z o el módulo, ¿a qué es igual? ¿Se acuerdan? La raíz de A y B al cuadrado. A la suma de A y B. Es perfecto, ¿sí? Vamos a ver cuál. A al cuadrado más B al cuadrado. Muy bien. Nosotros teníamos un complejo Z, ya vamos a repasar repasemos entonces. Nosotros tenemos un complejo que es Z. Nosotros sabíamos que podíamos graficar el complejo asignándole un punto en el plano. Pero a todo número complejo se le puede asociar un vector con origen en O y extremo en el punto, en este punto, que es justamente el afijo del complejo Z, ¿sí? Entonces, a ese vector que está acá, el módulo de ese vector es lo que nosotros vamos a denotar como la norma del complejo, ¿sí? Ese es el módulo de ese vector es la norma de Z. Que el módulo, ustedes lo tienen por definición, es la raíz cuadrada de Z por Z conjugado. Cuando hacemos ese producto y elevamos, sacamos la raíz, nos va a quedar en definitiva que el módulo del complejo Z es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿Sí? Entonces, ustedes después acá les da la interpretación de que la longitud de ese vector es la norma del complejo Z. Entonces, en el ejercicio 15, nosotros tenemos que sacar el módulo de Z, que Z lo hemos expresado como X más Y. Entonces, por definición, esto es X al cuadrado más Y al cuadrado raíz cuadrada. ¿Estamos? Eso es lo que vamos a poner en el segundo miembro. Sí, ¿Están diciendo por el chat que hay un chico que quiere entrar? ahí está. Gracias. No escucho cuando quieren ingresar, así que perdón, pero me parece que ya creo que soy yo. Porque cuando ingreso, me parece que me aparece como que hay mucha gente y me parece que me está diciendo que para que no haga ruido, creo que es así. Pero bueno, no sé. Profe, tengo una duda. Sí, ¿Por qué en pregunta. lugar de poner A más BI pone X más YI? Porque ya vamos a ver
es que ustedes pueden llamarlo A más BI o X más Y, ¿sí? Pero lo que nosotros vamos a ver ahora es para que ustedes se den cuenta cómo cuando representen una forma de escribir. Cuando ustedes tenían acá, en vez de poner A más BI, es lo mismo que poner X más Y. Lo que pasa es que cuando nosotros vamos a representar gráficamente, a veces representar gráficamente ese complejo les conviene escribirlo como de la forma X más Y para que lo puedan ver bien. ¿Cómo fue, por ejemplo, en el caso, si no se olvida, vamos a ver, vamos a repasar, acá? ¿Se acuerdan que lo que yo les dije? Acá están viendo el ejercicio, ¿verdad? Para que ustedes puedan interpretar el conjunto solución, nosotros hemos llamado Z igual a A más BI. Y eso hemos obtenido que es A al cuadrado más B al cuadrado igual a 1. Y yo les había dicho, en vez de llamar al complejo A más BI, lo llamamos X más Y. Entonces, cuando yo les dije qué representa, ustedes inmediatamente pudieron decir, representa una circunferencia centrada en el origen de coordenada de radio 1. ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. Entonces, si ustedes lo quieren llamar al complejo de A más BI, no importa, lo utilizan, pero siempre y cuando identifiquen qué representa esto. Esto representa una circunferencia centrada en el origen de coordenadas de radio 1, que a veces no lo ven. ¿Sí? Entonces, para no confundirlo, para que puedan distinguir, lo hemos llamado de esta forma. ¿Sí? Ustedes lo pueden llamar, no hay problema, pero es para que ustedes distingan. ¿Sí? Entonces, en este caso, en el ejercicio, yo lo he llamado de esa forma, o lo podrían haber llamado A más BI, no hay problema. ¿Sí? Como ustedes vean, siempre y cuando después distingan qué es lo que le va a quedar. Entonces acá reemplazamos por X al cuadrado más Y al cuadrado raíz cuadrada. Acá esto se cancela y efectivamente nos queda 2x, que es la propiedad que está demostrada en teoría, igual a x cuadrado más y al cuadrado raíz cuadrada. Fíjense en que para que esta igualdad valga, acá ya nos está diciendo que x cómo tiene que ser. Esto siempre es un número que es mayor o igual que 0. Entonces acá fíjense en que tenemos una condición de que para que esta igualdad valga, x tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Ahora para despejar queremos ver la relación. Entonces lo que vamos a hacer es aplicamos cuadrado en ambos miembros. Esto se cancela, acá nos va a quedar 4x al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Acá nos queda 3x al cuadrado, agrupando x cuadrado en primer miembro, igual a y al cuadrado. Aplicamos raíz cuadrada en ambos miembros y nos va a quedar 3x al cuadrado igual. Esto nos va a dar el valor absoluto de y igual a raíz cuadrada de 3 por el valor absoluto de x. Entonces, lo que vamos a lograr obtener es que y por propiedad del valor absoluto es raíz cuadrada de 3 por x o y es igual a menos raíz cuadrada de 3 por x. ¿Me siguen ahí? Sí. Sí, profesor. Sí, profe. Bien, entonces ya encontramos una relación. Encontramos como conjunto solución a todos los complejos, a todos los z de la forma x más y, que así lo hemos llamado, tales que y tiene que ser igual a raíz cuadrada de 3 por x o y tiene que ser igual a menos raíz cuadrada de 3 por x. Pero además habíamos, me estoy olvidando, con la condición de que x tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Eso no nos olvidemos, porque si no, no estaría definido. Acá me estoy olvidando. Entonces, esto con x mayor o igual que 0. Y lo podemos expresar de otra forma, el conjunto solución, lo podemos
A todas estas condiciones lo vamos a agregar acá. Lo vamos a escribir como z de la forma x. En vez de poner y, vamos a poner más menos raíz cuadrada de 3 por x con x mayor o igual que 0. Y ese es el conjunto solución. ¿Lo ven? Profe, en Sí. el enunciado decía que x tiene que ser mayor o igual que 0. El x, no, de acá surge, mira, de acá. Porque para que valga esto, porque si x es negativo, entonces no vamos a poder, esta igualdad no vale. ¿Lo ves? Ah, sí. Entonces de ahí surge eso, del ejercicio. Gracias. Bien. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Yo voy viendo si ingresan, quiere ingresar alguien. No. ¿Estamos? ¿Alguna duda? De mi parte no, profe. Bien. No. Entonces está resuelto así. Está bien. Sí. Ah, no fije pantalla. Sí. Bueno, no fije pantalla porque quiero ver quiénes son los que contestan. Después no me acuerdo, así los ayudo en el parcial. El que no me contesta no lo voy a ayudar en el parcial. Bueno. Vamos con el 16, entonces. Bueno. Profe, le están preguntando Sí. por el chat. A ver, ¿qué me pregunta? Preguntas. El conjunto solución, ¿cómo lo escribimos? Bien, acá el conjunto solución, lo que vamos a hacer es escribirlo al complejo, a los números complejos, como los escribimos desde el principio. Nosotros lo tomamos como, acá, z igual a x más y. Y encontramos esta relación. Que la parte, digamos, la b del complejo, acá, encontramos una relación entre x e y. Entonces vamos a escribir el conjunto solución, son los complejos, son los z igual a x más y, tales que cumplen las dos condiciones que acabamos de encontrar, que son las dos relaciones. Con la condición además de que x sea mayor o igual que 0, que surge de acá. Porque si no, no estaría definido, no podríamos, esto no valdría esta igualdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A donde dice y, vamos a poner lo que acabamos de encontrar. En vez de poner y, vamos a reemplazar por raíz cuadrada de 3 por x. Como es positivo y negativo, vamos a agregar el más y el menos. Es una forma de escribir. Otra forma de escribir, vamos a poner los complejos z, es dejarlo de esta forma ya directamente, o escribirlos de esta forma. Estamos, o sea, ustedes si quieren lo pueden dejar de la primera, ya estaría completo, ya se entiende. Ahora, si lo quieren expresar un poco mejor, lo pueden escribir de esta forma. No hay problema. Como ustedes quieran. Acá agregamos el más y el menos porque tenemos más y menos de y. ¿Ahí se entiende? Bien. Bueno. Ahí estamos. Bueno, entonces vamos a hacer ahora otro ejercicio. Vamos a empezar con algo fundamental, importante. Tienen que prestar atención porque si no entienden este ejercicio, no van a entender el resto de ejercicios de la materia, del tema del complejo. Complejo no le gusta a nadie, a mí me encanta. Bueno, ahí no puedo mover. Bueno, ¿qué les dice el ejercicio 16? El ejercicio 16 está ya resuelto, pero lo que vamos a hacer es, está resuelto para que ustedes lo verifiquen. Voy a hacer el ejercicio 16 y vamos a hacer con Z4, que es largo el ejercicio.
Primero y principal nos dice, dado estos números complejos, necesitamos determinar el módulo y argumento principal de cada complejo. Nos pide el módulo y argumento del opuesto, del conjugado y del inverso. Expresarlo en forma trigonométrica, exponencial y representarlo gráficamente. Bien. Vamos con el módulo. Ya sabemos cómo encontrar el módulo del número complejo, que acá lo vamos a hacer, va a ser la raíz cuadrada de a al cuadrado más b cuadrado. Ya sabemos. Sabemos su interpretación geométrica. Vamos a ver qué es el argumento. Vamos a repasar el argumento de un número complejo. Primero y principal, nosotros tenemos, vamos a llamar argumento de z, dado un complejo no nulo, se llama argumento de complejo, se lo denota de esta forma con minúscula, al ángulo medido en radianes que forma el radiovector o vector posición de z con el semieje positivo. Es decir, este sería nuestro argumento. Y la longitud del vector lo vamos a llamar ρ, que sabemos que es la norma, que es la longitud de este vector, es la norma del complejo z. Entonces, ¿está ahí pintado? El argumento de ese complejo, entonces, es esto que está acá. Para un complejo de la forma z igual a más bi no nulo, nosotros hemos dicho que el módulo es ρ y sería la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Si llamamos phi al argumento de z, el argumento de z se determina a partir de dos relaciones siguientes. El coseno de este ángulo, ¿sí? Por definición de coseno, ¿a qué es igual? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, a A sobre ρ. Y el seno de ese ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, B sobre ρ. ¿Cómo vamos a determinar el argumento entonces? Vamos a tener en cuenta cuál es A, cuál es B y vamos a encontrar ρ. Nosotros vamos a estudiar, eso sería el argumento. Aquí llamamos argumento principal del número complejo. Dado un complejo no nulo, se llama argumento principal y se lo denota con mayúscula al único ángulo phi medido en radianes que satisface que ese ángulo está entre 0 o es igual que 0 y pi sobre 2 y cumple con que el coseno de phi es igual a A sobre el módulo de z sobre ρ o B sobre ρ. El módulo de z es ρ. La diferencia entre argumento y argumento principal que nosotros podemos encontrar es la siguiente. Nosotros cuando hablamos de argumento principal estamos encontrando al ángulo que está entre 0 y 2pi porque acá vamos a encontrar un único ángulo. Cuando nosotros hablamos de argumento de z, nosotros podemos tomar un complejo pero que tiene este ángulo, pero puede ser que dé giros completos, se den vueltas completas, entonces se vuelve a repetir el ángulo. Entonces, ustedes cuando hubieron como observación que entre los valores del argumento de un complejo no nulo existe uno y solo uno entre 0 y 2pi, que es lo que nuestro objetivo es buscar el argumento principal de ese número complejo, ¿sí? Acá les muestra, por ejemplo, si nosotros tomamos este ángulo phi, es el argumento principal, pero puede ser phi sub 1 que si hacemos 2pi más phi, también nos va a caer acá este ángulo. Y eso es el argumento de z. O sea que acá, incluso si volvemos a dar giros completos, podemos dar tantas vueltas como quiere caer el ángulo acá. Entonces estamos encontrando no el argumento principal, sino el argumento de z. Entonces, cuando trabajamos y hablamos de argumento de z, vamos a pedir que esté entre 0 y 2pi. ¿Se entendió ahí? Sí, profe. Profe, una duda. También se lo podría hacer con tangente, ¿verdad?
En realidad no, porque vos querés encontrar cuál es la relación entre del coseno y del seno en términos de las componentes de ese número complejo. Entonces hablamos solo de seno y coseno para ese vector, porque nosotros después vamos de acá tomando esta definición en términos de seno y coseno, nosotros vamos a poder expresar a los números complejos de la forma trigonométrica, que es lo que sigue. ¿Estamos? No hablamos de tangente, vamos a hablar del seno y del coseno para poder encontramos a A y a B, es decir, a la parte real y la parte imaginaria del complejo en términos de coseno y del seno, y lo vamos a expresar al número complejo de la forma A más BI en la forma trigonométrica del complejo Z. Entonces, por eso que lo expresamos al número complejo de la forma binómica, lo podemos llevar a la forma trigonométrica o forma polar. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, ya sabemos nos pide el argumento principal y el módulo vamos a hacer z sub 4. Bien, empezamos. Ahí está. Bueno, para empezar, Profe, hay otro chico que pide que lo acepte. eso pasa por levantarse tarde. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, vamos a hacer ahora el ejercicio número 16. Bueno, ¿qué tenemos para hacer? Z sub 4, a este complejo Z sub 4, menos 1 más raíz cuadrada de 3 por i. Vamos a hacer el apartado A. Tenemos que encontrar de ese complejo el módulo. Vamos con el módulo. El módulo del complejo Z sub 4 hemos dicho que es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado, de menos 1 al cuadrado, más B al cuadrado. Esto nos queda raíz cuadrada de 1 más 3, que es 4, raíz cuadrada de 4 es 2. Ya tenemos el módulo, ¿sí? Esto es, acá lo voy a ir escribiendo para que nos quede bien clarito. Módulo de ese complejo es 2. Ahora vamos a encontrar el argumento principal. El argumento principal lo vamos a llamar phi, es el argumento principal del complejo Z4. Y ese argumento tiene que ser tal que esté comprendido, o sea, igual que 0, está entre 0 y 2pi. Y la segunda condición, hemos dicho, de que el coseno del argumento tiene que ser igual a A sobre la raíz cuadrada, raíz cuadrada de Profe, pi. creo que se trabó. ¿Me escuchan? Sí, profe, pero cuando comenzó a decir lo del Ahora coseno sí. se le trabó. Voy de vuelta. Gracias por avisarme. Entonces, coseno es A sobre la norma del complejo, el módulo de Z4, y el seno es B sobre el módulo de Z4, el módulo del complejo Z4. ¿Ahí se escuchó bien? Sí. Sí, profe. Bien, entonces, tenemos que encontrar, ese es nuestro argumento principal. ¿Cómo vamos a encontrar entonces? Bueno, veamos acá. Vamos a utilizar, la peor parte viene, pero veamos, vamos a ver si entendemos.
Vamos a ver. Para poder encontrar el ángulo, voy a tratar de ser lo más didáctica que pueda. Para poder determinar el ángulo, este ángulo, que vamos a reemplazar acá, A sería -1 sobre la norma del complejo Z4, que es 2. Y B sería raíz cuadrada de 3 sobre el módulo del complejo, que sería 2. Entonces, tenemos que encontrar este ángulo que está entre 0 y 2pi, y que hace que el coseno de este ángulo nos dé -1/2 y el seno del ángulo nos dé raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Cómo vamos a determinar ese ángulo? Entonces vamos a repasar trigonometría. Lo primero que tengo que hacer es recordar esta tablita que está acá. Es decir, los ángulos distintivos. No les van a pedir ángulos cualquiera que esté fuera de este lugar. Es decir, les va a pedir de 0, de pi sobre 6, de 30 grados, de 45, de 60, de 90. Entonces, lo tenemos que saber. Con esta tablita, nosotros nos vamos a identificar y lo tenemos que repasar. ¿Sí? Bien. Esto está en teoría, ustedes la repasan. Lo que vamos a ver es la relación de las funciones seno y coseno respecto del ángulo de referencia en el primer cuadrante. Si el ángulo, fíjense, está en el primer cuadrante, acá no hay problema. Hemos dicho que ρ es la raíz cuadrada, acá de h cuadrado más k cuadrado, ¿sí? Donde, bueno, acá lo pusieron como yo hubiese puesto como complejo, pero no importa. Acá, ustedes, ¿cómo sacamos el coseno? De acuerdo a este ángulo, el coseno de θ es igual a... ¿A qué es igual? Opuesto sobre hipotenusa. Esa coseno adyacente Perdón. sobre hipotenusa. Acá está h y acá está k, ¿sí? Y el seno opuesto sobre hipotenusa. Eso es para el ángulo que está en el primer cuadrante. Perfecto. Vamos al segundo cuadrante. Cuando el ángulo está entre pi sobre 2 y pi, acá, ¿sí? El ángulo que nosotros queremos, el ángulo phi cae acá. Este es nuestro ángulo phi. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el ángulo phi? En este caso ya es menos, porque estaría en el segundo cuadrante, tenemos menos h y k. Entonces, menos h, el coseno de ese ángulo, que el coseno estaría sobre el eje x, es menos h sobre ρ, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y el seno sería k sobre ρ, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, acá esto nos va a dar el coseno de θ negativo y el seno de θ positivo. ¿Y cómo hago la relación entre estos dos ángulos? Si yo quiero sacar el ángulo que esté, el ángulo de phi, lo voy a sacar como pi menos el ángulo agudo. Es decir, acá para explicarle de otra forma, si yo tengo un ángulo que cae acá, este es mi phi, este es mi alfa, que es el ángulo agudo, lo que voy a hacer es, el ángulo phi va a ser el giro que dé hasta acá, que sería ¿cuánto? Pi menos, si yo le quito el ángulo alfa, va a dar el ángulo phi. ¿Lo ven o no lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Profe. ¿Sí? Bien, vamos para acá. Olvidemos de esto porque yo creo que es la forma más rápida que pueden aprender. Si cae en el tercer cuadrante, vamos a hacerlo, nos olvidamos lo que está acá. Cae el ángulo acá. Este es mi phi. ¿Cómo vamos a encontrar phi? Entonces, si este phi, al giro que yo dé acá, ¿qué es cuánto? Pi, le voy a tener que sumar este pedacito, que yo lo voy a llamar de este pedacito de ángulo, que lo llamo alfa, que es el ángulo agudo. ¿Lo ven? Para el tercer cuadrante, el ángulo phi va a ser pi más alfa.
donde alfa es el ángulo agudo, que sería el del primer cuadrante. ¿Estamos? ¿Lo ven? Sí, profe. Ujú. ¿Sí? Vamos al último cuadrante. Si está en el último cuadrante, cae phi acá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrar el argumento que caiga en el cuarto cuadrante? El argumento, este es nuestro ángulo, cae en el cuarto cuadrante. Entonces, acá, este va a ser phi. ¿Qué hicimos ahora? Vamos a... 2pi menos phi. Es 2pi menos este angulito que está acá, que lo llamo alfa. Donde alfa es el ángulo agudo, que es el ángulo del primer cuadrante. ¿Sí? Este ángulo y este ángulo es lo mismo. ¿Sí? Entonces, de esa forma, ustedes van a poder determinar, que acá la profe lo escribió, cómo se encuentra el ángulo, el argumento, en cada uno de los cuadrantes. ¿Estamos? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, eso es importantísimo porque lo vamos a necesitar. Vamos con el ejercicio. Si alguien no entendió, vuelvo a explicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo lo que voy a hacer es, nosotros tenemos, y lo voy a dibujar acá con otro color. Vamos a hacer. Tenemos, fíjense, coseno negativo, vamos a hacer el eje y vamos a hacer eso, X e Y. Coseno, recuerden que está sobre el eje X porque es el cateto adyacente y el eje Y nos va a dar el seno que es el cateto opuesto. Coseno negativo y seno positivo. ¿En qué cuadrante estaría? Coseno negativo. Segundo En cuadrante. el segundo. Segundo cuadrante. Perfecto, cae acá. Entonces el ángulo cae acá. Este es el ángulo phi. Entonces, phi estaría en el segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Como está en el segundo cuadrante, ¿cómo es el ángulo phi? Es pi, que es el giro que di, menos este angulito que lo llamo alfa. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Entonces, acá voy a poner phi pertenece al segundo cuadrante. Entonces, phi es pi menos alfa. Phi es igual a pi menos el ángulo alfa es el ángulo agudo, ya me olvido de los signos, que ya hice el análisis. El ángulo, el coseno de qué ángulo me da 1/2 y el seno de qué ángulo me da raíz cuadrada de 3 sobre 2. Pi sobre Pi sobre 3. 3. Pi sobre 3. 3. 3, muy bien. Entonces ese es el ángulo que va acá. Restamos y nos queda 2pi sobre 3. Y ese es el argumento del complejo z sub 4. Por lo tanto, phi es igual a 2pi sobre 3. ¿Estamos? ¿Entendido? Sí. Acá se va borrando. No, bueno, saquen fotos bien, cuando esté bien escrito, bonito, no cuando se borran, porque después, ahí está. Bien, ¿sí? Bueno, listo. Ya encontramos el módulo y el argumento de Z4. El módulo acá era 2, así que lo vamos a poner 2. Esto es importantísimo. Vamos ahora con el otro apartado. Ay, Dios. Por Dios. Esta clase es fundamental y importantísima. Vamos ahora al apartado B. Nos pide, apartado B, ahora nos pide para el conjugado. Lo mismo, tenemos que dar módulo y argumento principal para el opuesto. Vamos con el opuesto. El opuesto, z sub 4, el opuesto menos z sub 4, z sub 4 es 1
menos 1 más raíz cuadrada de 3i. Entonces lo opuesto va a ser 1 menos raíz cuadrada de 3i. ¿Sí? Cuando nosotros saquemos el módulo de este complejo, el módulo de este complejo es el mismo módulo que Z4 porque lo elevamos a cada, lo elevamos al cuadrado, A cuadrado más B cuadrado, nos va a dar lo mismo. Entonces nos va a dar 2. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Ahora vamos, y ustedes solitos me van a decir. Vamos a llamar otro nombre. Phi sub 1 es el argumento principal del complejo Z sub 4 de este opuesto. Este argumento tiene que ser tal cual. Tiene que estar entre ¿quién? Entre 0 y pi sobre 2. Y además hemos dicho que primero el coseno de phi sub 1, ¿a qué va a ser igual? Y el seno de phi sub 1 va a ser igual a phi sub 1 es A sobre el módulo. ¿A cuánto vale? Para el opuesto es 1. Y el módulo es ¿cuánto? Es 2. El seno es B, que ahora es negativo, sobre el módulo que es 2. ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Bueno, ahora díganme ustedes, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? Díganme, ¿a qué es igual el argumento principal? ¿En qué cuadrante está el ángulo? Acá voy a borrar. En el cuarto. Cuarto. A ver, ¿por qué está en el cuarto? ¿Todo el mundo dice que está en el cuarto? Sí. Sí. Bien, porque tenemos coseno positivo y seno negativo en el cuarto cuadrante. Entonces lo que vamos a hacer, lo vamos a ver, yo siempre hago este dibujito para no equivocarme, y lo van a hacer hasta que ya el resto lo aprendan. Coseno negativo, coseno, hemos dicho, perdón, positivo es el eje X, y seno negativo, o sea que estaría acá. Entonces esto hace un, hasta acá, este es el ángulo phi sub 1, y este lo llamamos alfa. Entonces phi sub 1 pertenece al cuarto cuadrante. Entonces phi sub 1, ¿a qué va a ser igual? Lo calculamos. 2pi menos pi sobre 3. Menos el ángulo alfa, que sería pi sobre 3, que es el ángulo agudo, ya positivo. ¿Estamos? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Sí, profe. Y esto nos va a dar 5 tercios de pi. Entonces, el módulo de menos z4 es igual a 2 y phi sub 1, que hemos llamado el argumento principal, es 5 tercios de pi. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿No lo ven? Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Profe, Buenísimo. una duda. ¿Por qué era pi sobre 3? ¿Por qué es pi sobre 3? Porque es el ángulo agudo, es decir, me voy a acordar, ya, el análisis de signos ya lo tengo a través de 2pi. Cuando yo ya analicé, por eso analizo primero en qué cuadrante está. Yo digo, bueno, coseno positivo, seno negativo, el ángulo está en el cuarto cuadrante. ¿Cómo lo voy a determinar? Es al giro completo le voy a restar alfa. Al giro completo le resto alfa, donde alfa es el ángulo que hace que el coseno sea un medio y el seno de ese ángulo sea positivo, raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces ¿cuál es el ángulo que hace que el coseno de ese ángulo sea un medio? Y el seno de ese ángulo me tiene que dar raíz cuadrada de 3 sobre 2. Ese es pi El sobre ángulo 3. de 60. Pi Exacto, sobre 3. Claro. pi sobre 3. ¿Estamos? Entonces ese es el ángulo que lo vamos a poner acá. Profe, pero que, por ejemplo, menos raíz de 3 sobre 2 sea negativo, ¿no cambia nada? No, porque el menos lo hicimos en el análisis y este es el signo. Porque nosotros dijimos, el coseno
de phi sub 1 nos da positivo. Y el seno nos da negativo. Es esto. Entonces lo que queremos es, para encontrar phi sub 1, es 2pi menos alfa, donde alfa es el ángulo agudo que hace que el coseno de alfa sea 1/2 y el seno de alfa sea raíz cuadrada de 3 sobre 2. Ya no nos interesa el signo, porque ya hicimos el análisis. Ay, perdón, ya lo hicimos al análisis. Ah, ya entendí. Gracias, profe. Sí, es el análisis de los signos, por eso nos fijamos en qué cuadrante está. Ahí vuelvo a presentar. Que se sale porque, no sé por qué se sale. El análisis de signo de ser positivo o negativo ya lo hicimos. Después consideramos el ángulo agudo, es decir, sin tomar los valores, los signos del coseno y del seno. Porque para eso hacemos el análisis para saber en qué cuadrante está. ¿Sí? Entonces el ángulo alfa siempre va a ser el ángulo agudo y vamos a pensar coseno de qué ángulo nos da 1/2 y el seno de ese mismo ángulo nos tiene que dar raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se entiende? Bien, es muy importante esta parte, porque después lo vamos a hacer volando. Ya tenemos que sacar volando, ¿sí? Bueno, vamos al conjugado ahora. Z sub 4 conjugado. Z sub 4 es menos 1 más raíz cuadrada de 3i. Entonces, Z sub 4 conjugado, menos 1 menos raíz cuadrada de 3i. El módulo de Z sub 4 conjugado es el mismo módulo del complejo Z sub 4. ¿Sí? Elevamos al cuadrado y vamos a obtener que es el mismo. Entonces no lo hacemos ya. Y además por propiedad ustedes han visto que el módulo del complejo conjugado es igual al módulo del complejo. Vamos a llamar ahora al conjugado. Tenemos que buscar el argumento. Entonces vamos a llamar phi sub 2 ahora al argumento del complejo Z sub 4 conjugado. Sabemos que queremos que ese ángulo esté entre 0 pi sobre 2 y además tiene que cumplir que el coseno de ese ángulo va a ser igual a sobre el módulo sobre 2, el seno de ese ángulo, este es i y este es 2i. Tiene que ser igual a b, que ahora es menos raíz de 3 sobre 2. ¿En qué cuadrante se encuentra el ángulo phi sub 2? El argumento. El tercer cuadrante. Tercer cuadrante. ¿Lo ven? Vamos a hacer el dibujito y ya después no hacemos dibujitos. Entonces, coseno, acá sí hacemos el análisis de los signos. Coseno negativo, nos fijamos en el eje X, seno negativo, estaría acá y hacemos tuc. Este va a ser nuestro ángulo phi sub 2. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a determinar? A phi sub 2 lo que vamos a hacer es, hacemos el giro hasta pi y le tenemos que sumar este pedacito. Este ángulo, ¿sí? Que es el ángulo alfa. Alfa es el ángulo agudo. Y ya lo veníamos determinando. ¿Cuál es el ángulo agudo? Pi sobre 3. Pi sobre 3. Pi sobre 2 puse acá. Pi sobre 3. Esto nos va a dar 4/3 de pi. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda? Vamos ahí. Me van siguiendo, ¿verdad? Sí, profe, ninguna duda. Bien, perfecto.
Sí, profe. Esto va a ser 2 y phi sub 2, recuerden que es el argumento principal del complejo yo lo llamado ahí. Es igual a 4 tercios de pi. Bien. Bueno, vamos ahora con relación a el inverso. Bien. Para el inverso, recordemos z sub 4 es menos 1 más raíz cuadrada de 3i. Para ¿cuál va a ser? Ustedes tienen por propiedad de norma, ya sabemos que la norma del inverso, ¿a qué es igual? A la norma de z elevado a la menos 1, de z sub 4. Eso creo que está en la propiedad, no sé si lo he puesto, lo tengo que haber puesto, déjenme ver que yo me acuerde si lo puse, si no, no, módulo. Acá está. Propiedad número 6. ¿Lo ven? Eso está demostrado. Cuando el complejo es no nulo, vamos a determinar la norma del complejo del inverso, y eso es la norma de z a la menos 1. ¿Sí? Entonces, acá ya podemos decir que esto es la norma del complejo z sub 4, es 2 a la menos 1, nos va a quedar 1 medio. Bien. Vamos a ver, para determinar cuál va a ser el argumento de este complejo, he visto que no lo tiene en teoría, entonces vamos a utilizar las propiedades que tiene acá. La propiedad de la potencia entera. Si nosotros tenemos dado un complejo, en este caso, bueno, está expresado en la forma trigonométrica, no nulo, también puede estar expresado en la forma binómica, ya lo podemos pasar. Cuando nosotros la enésima potencia se obtiene de esta forma, que es la fórmula de De Moivre. Z a la n, rho a la n, coseno de n phi más i seno de n phi. Elevamos a la potencia al módulo y multiplicamos el argumento. Nosotros nos vamos a quedar con este caso. Tenemos que hacer z a la menos 1. La norma de ese complejo es la norma de z elevado a la menos 1. Y el argumento entonces del complejo z a la menos 1 va a ser igual a menos 1 por el argumento de z. ¿Estamos? Vamos a utilizar esa propiedad porque no tienen en realidad en la teoría cómo hacerlo, entonces lo vamos a usar esa propiedad. Es decir, el argumento de z del inverso de z sub 4 es menos 1 por el argumento del complejo z sub 4. ¿Cuál es el argumento de z sub 4? Ya lo tenemos. El argumento es, hemos dicho que es de z sub 4, 2pi sobre 3. Entonces acá es menos 2pi sobre 3. ¿Cómo vamos a determinar? Acá lo que vamos a determinar es utilizando las propiedades. Nuestro argumento es negativo ahora. ¿Cómo vamos a poder decir o obtener dentro del círculo trigonométrico que sea positivo? El ángulo que sea positivo. ¿Cómo se mide? Entonces, para eso vamos a utilizar las propiedades que tienen las funciones trigonométricas en relación a la paridad. Sabemos que el coseno de un ángulo negativo, como es una función par, es igual al coseno de alfa. Y el seno de menos alfa, como es impar, es menos seno de alfa. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, el coseno de menos 2pi sobre 3 nos va a dar igual al coseno de 2pi sobre 3. Y el seno
de menos 2pi sobre 3 no va a dar lo mismo que menos seno de 2pi sobre 3. Entonces, tenemos coseno positivo, seno negativo. ¿En qué cuadrante estaría? Coseno En el positivo cuarto. en el cuarto cuadrante. Entonces, el ángulo del argumento, en este caso, si Profe, llamamos también se phi, lo podría ver como que a partir de los 0 grados es como que el ángulo empieza a crecer en sentido horario, por así decirlo, como que baja. también lo podemos ver así. Exactamente. ¿Sí? Exactamente, al medirlo al revés. Acá lo que usamos son las propiedades, ¿sí? Entonces estaría el ángulo en el cuarto cuadrante, 2pi menos 2pi sobre 3. Y esto nos da 4pi sobre 3. Por lo tanto, el módulo de z sub 4 a la menos 1 es igual a 1/2 y el argumento principal es 4/3 de pi. ¿Estamos? Bien. Profe, disculpe, hay una cosa que no entendí. ¿Puede saber un poco más? Sí, Ahí donde dice sobre el argumento de z sub 4 a la menos 1, ¿por qué era igual a menos argumento de z sub 4? Eso no me quedó muy claro. bien. Por esta propiedad, mira. A ver. Que la copio por esta. Donde n es una potencia. O sea que la potencia del argumento menos 1 pasa, digamos, la base, por así decirlo. Exactamente. Esa es la propiedad que ya vamos a repasar cuando tenemos potencias enteras, que lo vamos a hacer ahora con ejercicios prácticos. Si nosotros tenemos un complejo z y nos piden z a la cuarta, ¿cómo incide esta potencia en el argumento y en el módulo? Al argumento lo multiplica y al módulo lo elevamos a la potencia. ¿Estamos? Buena pregunta. Eso es lo que vamos a ver ahora en la práctica. ¿Sí? Y Estamos profe, usando esta propiedad. ¿Estamos? o sea que lo Bien. de bajar la potencia, por así decirlo, aplicaría solamente el argumento. Claro, esa propiedad cuando tengamos así, lo que hace es multiplica el argumento multiplica el argumento y el módulo lo elevamos a la potencia enésima. En este caso a la menos 1. Es por eso que aplicamos acá. Entonces acá lo que vamos a hacer es escribirlo. En este caso del 16, vamos a escribirlo acá para que les quede clarito. Usamos esta propiedad. Y ¿sí? Esa propiedad. Profe, Sí, profe, ¿por qué hay que dada menos 2pi sobre 3? Claro, ¿no sería 4pi sobre 3? Ahí está, claro. acá, pero es de Z4 por el menos. Que Z4 ya te hemos dicho cuál es el argumento. Es 2pi sobre 3. Ya lo habíamos encontrado, ¿se acuerdan? Yo lo copié acá. ¿Lo ven? Esto es el argumento de Z sub 4. Entonces, el argumento de menos Z sub 4 es menos 2pi sobre 3. Después nos fijamos este ángulo en qué cuadrante está y hicimos utilizando la propiedad de la paridad de la función seno y coseno, obtuvimos que estaría en el cuarto cuadrante, entonces ahí hacemos la resta y 2pi menos 2pi sobre 3 nos queda 4pi sobre 3. ¿Lo ven? Ah, sí, sí, profe, gracias. ¿Sí? Bien. ¿Alguna Profe, otra pregunta? Sí. ¿y podría subir al ejercicio anterior a este? Solamente para que lo ¿El saque de 15? captura. ¿El No sé 15? si es el 15, pero es el... No, o sea, del... Este justamente.
Bueno, acá, pero Gracias, profe. ahí. Pero ahí, para que quede limpio, porque ese era para aplicarle porque era alfa. Ahí. ¿Estamos? Ahí está, profe. Gracias. Bien. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más? Ay, cómo me llegó este ejercicio. Bueno, seguimos. Que ya encontramos, por lo menos ya saben encontrar el módulo y el argumento. Exprese dicho en forma trigonométrica. Bien, vamos a la forma trigonométrica. Forma trigonométrica y polar. Cuando nosotros tenemos un complejo de la forma A más BI, encontramos el módulo y el argumento, y lo que vamos a encontrar es expresarlo en la forma trigonométrica o polar. Es decir, la forma trigonométrica o polar la expresamos de esta forma, que es ρ coseno de phi más i seno de phi. Y usando la fórmula de Euler, lo vamos a expresar de esta forma, como ρ por i a la phi, porque i a la phi es el coseno de ρ más i seno de phi. Entonces, vamos al ejercicio 16 y vamos a escribirlo al complejo, por ejemplo, al z sub 4, que nosotros habíamos determinado. El módulo es 2 y el argumento es 2pi sobre 3. Entonces vamos a este complejo y vamos a escribir z sub 4. Hemos dicho que tiene como la norma, que es ρ, ¿no? Esto es ρ. Y phi, el argumento, es 2pi sobre 3. Entonces, a z sub 4, escrito en la forma polar o trigonométrica, es 2 por coseno de phi, que es coseno del ángulo, más i seno de phi. Esto sería, cualquier complejo se lo va a escribir como ρ coseno de phi más i seno de phi. Si nosotros teníamos z sub 4 conjugado, por ejemplo, nos daba 2, que también es ρ, y el argumento, a ver si lo tengo acá escrito, nos quedaba 4pi sobre 3, si no me equivoco. Entonces, z sub 4 conjugado es ρ coseno. Profe, ¿también pide hacerlo para el inverso? Ay, no escuchan. ¿Me escuchas? Se le Se escucha le dos escucha veces. como doble. Sí, porque está activado el micrófono. Ahí ya no. Creo que tiene micrófono, sí, ahora sí. Bueno, entonces más i, el seno de 4 tercios de pi. Y ya lo podemos expresar. Ahora, ¿cómo lo vamos a expresar en la forma? Este es en la forma polar o trigonométrica. Y en la forma exponencial, ¿cómo lo vamos a expresar? Lo voy a expresar al z sub 4, conjugado, que tengo lugar, esto es 2 por i elevado al argumento. El argumento es 4 tercios de pi, 4 tercios de pi. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. La última, que es el apartado E, y así lo van a hacer con todo, porque ya hemos encontrado módulos y argumentos. Lo van a hacer con todos los complejos, porque vamos en el Profe, ejercicio. una duda. Sí. Del problema 16, había un z sub 3 que decía 2 por e elevado a la 257 pi. Eso hace referencia a cuántas veces girado, ¿verdad? En ese círculo. Exactamente. Exactamente. Esto hace referencia a cuántas veces va, y tenés que fijarte si da vueltas completas, entonces va a ser 2pi, y si no da vueltas completas, vueltas pares o impares. Si da vueltas pares, el argumento va a ser 0, y si da vueltas impares, va a ser va a ser pi. A esto que está acá, que como es impar, va a dar vueltas impares. Claro, Entonces, podría reescribirlo como 2 por e elevado a pi. Exactamente, son las vueltas.
Bien. Está bien, profe, gracias. Igual esto está resuelto, ya les he dicho, fíjense cómo está resuelto en la resolución. Está hecho, solo que a veces no, era importante que ustedes vean cómo se calcula y cómo se saca, explicándolo y no tan solo viendo en PDF, ¿sí? Todo está hecho ese ejercicio. Bueno, en el punto Profe, de... una consulta nomás. Sí, ¿Cambia con que ponga la unidad imaginaria después del seno? Porque vi que la teoría también está primero, antes que el seno. ¿cómo, perdón? Está O primero sea antes. que, claro, Sí, si se lo la escribe pongo así. después. No, se la escribe así. Adelante. Buena pregunta porque se la pone así adelante. Adelante del C. Profe, puede ser que se la escriba adelante para no confundirse si como si la unidad imaginaria estuviera dentro del seno. Exactamente. Para no confundirse se la pone adelante. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les pide el apartado E que ustedes grafiquen, obviamente, que eso ya lo hemos visto la clase pasada, que es ubicación como punto en el plano, ¿sí? Así que eso les dejo para ustedes. Vamos a pasar al 18, apartado E. Ay, veamos cómo... Bueno, veamos. Nosotros tenemos que representar gráficamente los complejos Z que verifiquen que la norma, en el apartado C, la norma del complejo Z sea menor o igual que 4 y argumento pi sobre 3. Vamos al apartado C. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en ese caso? Tenemos que, como tiene que ser el módulo, fíjense que acá algo importante es que el módulo tiene que ser menor o igual que 4. O sea que puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser un medio, un tercio, un cuarto. O sea que hay un montón de complejos que abarcan, que tienen módulo menor o igual que 4. Lo que tiene de igual es que todos tienen que tener el mismo argumento. Entonces, ¿cómo vamos a representar ese complejo? Ubicamos el plano. Y fíjense en que vamos a tomar el módulo 4. Entonces tomamos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Los menores igual, como que hay que pintar una zona. Y el argumento tiene que ser pi sobre 3. Es decir, que el ángulo tiene que ser pi sobre 3. Entonces, más o menos el ángulo, lo que voy a trazar va a ser una línea, si no... Ahí. Y esta línea sigue. No porque es positiva. Ahí. Bueno. Supongamos que ahí ya tenemos el ángulo, que sería de pi sobre 3. Más o menos ahí. Entonces, este es nuestro ángulo. Este es phi, que es pi sobre 3. Y acá estaría, entonces, ¿cuál es la representación gráfica? Pueden ser todos estos complejos que tengan el mismo ángulo. Entonces, vamos a obtener todos los complejos que estén acá, porque vamos a tener, tiene el mismo ángulo, pero de módulo, qué sé yo, 1. Entonces acá vamos a dibujar un medio. Con este ángulo vamos a dibujar acá. Que sea, por ejemplo, 3. Módulo 3. Acá, pero con el ángulo, entonces lo vamos a marcar el ángulo y va a estar el complejo acá. Entonces todo lo que estén sobre esta franjita que está acá, no quiero pintar, voy a pintar otro color, son los complejos acá voy a poner bien, que tienen módulo menor o igual que 3 y argumento pi sobre 3. ¿Lo ven? ¿Por qué 3, profe? Porque dice que pueden ser menor o igual que 4.
O sea, es pi, acá, perdón, es pi sobre 3. Entonces van a hacer todo lo que están acá, pintados acá. Vamos a pintar todo esto que está acá. Todo esto que están acá. Ay, perdón. Ahí vuelvo a presentar. ¿Están viendo? Ahora sí, profe. Bien. Fue una consulta. ¿4 no sería la longitud del vector? ¿No sería el rojo? Claro. Y estos serían los ángulos. Entonces vos tenés sobre este ángulo, pero puede tener menor longitud. O sea, puede tener más, puede ser más chico. ¿Lo ven? O sea, el argumento va a ser pi sobre 3. El ángulo pi sobre 3, pero puede ser más chico. Puede tener, que sea, qué sé yo, pi... puede ser que sea, el argumento es pi sobre 3, pero puede ser que ustedes tengan de menor longitud, o sea, 1,5, y nos quedaría, tienes razón, nos quedaría esto que está acá, no todo. A ver, esta parte. Esta parte nos quedaría. Porque tiene módulo 1, por ejemplo, y argumento acá, cae acá. Módulo 2 cae acá. Exactamente. Es lo que están acá. Con este ángulo de inclinación y tiene módulo 1, por ejemplo. Vamos a tener este ángulo con esta inclinación. Vamos a tener el ángulo para 2 con esta inclinación. ¿Lo ven? Sería la hipotenusa que no, profe. Exactamente, ¿sí? ¿Y qué pasa ahora cuando tenemos el módulo al cuadrado, el módulo de z, tenemos el módulo de z cuadrado? ¿Cómo hacemos en el E? Ahora tenemos z al cuadrado igual a 16. Y ahora el argumento principal estaría entre 3pi sobre 4 y 4/3 de pi. ¿Cómo podemos determinar esto? ¿Se podría sacar la potencia de Lo acabamos de ver. al cuadrado? Nosotros hemos visto que por la propiedad, esto lo podemos escribir como z al cuadrado. ¿Sí? Esto nos da 16 igual al módulo de z al cuadrado. Y esto nos queda ¿cuánto? Z igual a 4. Entonces el módulo igual a 4. Y el argumento acá varía entre 3pi sobre 4 y 4pi sobre 3. Entonces, ¿cómo hacemos para variar ese argumento? Lo que vamos a hacer es, acá estaría... Profe, eso sería todos los vectores que conciernen un radio de 4 dentro de esos ángulos, ¿verdad? Perfecto. Todos los que tengan módulo 4 y que tengan radio 4, digamos, y que cuyos argumentos están variando entre 3 cuartos de pi y pi sobre y 4/3 de pi. Entonces sabemos que tienen que ser 4. Tendría forma de una circunferencia, pero no completa. Exacto, sería como un trozo de esa circunferencia.
Bien, ahí tenemos. Ahora lo tenemos que hacer el gráfico entre 3/4 de pi y piso y 4/3 de pi. Y bueno, vamos a hacer como acá sabemos que tenemos de 0 a pi, como dibujamos las fracciones. Tenemos que dibujar 4, o sea, tomamos a pi para hacer 3/4 de pi. A pi lo que vamos a hacer, de 0 a pi, vamos a marcar la fracción 3/4. Tomamos 4 partes iguales y pintamos, digamos, tomamos la tercera. Entonces, bueno, acá más o menos espero que me salga de 0 a pi en 4 partes iguales. Bueno, no son tan iguales, ya fíjense. Contamos 1, 2, 3 partes acá. Sería más o menos ahí. Esto sería 3/4 de pi. Y luego tenemos a 4/3 de pi. Hacemos lo mismo, pero dividimos en 3 partes a pi. Y bueno, tomamos una y más o menos nos va a quedar, supongo, ustedes hacen mejor, y nos va a quedar 4 pi sobre 3. Con este radio, bueno, más o menos ahí. Esta pongo en la línea de trazo fino, ¿por qué? Porque no lo toma al argumento. ¿Lo ven? Ay, qué horrible. Usted dibuje mejor. Profe, no entiendo cómo lo grafica. ¿Puede explicar de nuevo? Sí. Lo que tienen que hacer es buscar los complejos que tengan módulo 4. ¿Sí? Entonces, el módulo complejo tiene que ser 4. Entonces, tomamos del radio vector, tiene que ser 4. O sea, el módulo de esos vectores tiene que ser 4, pero el argumento va a variar. El argumento varía entre 3/4 de pi y 4/3 de pi. Entonces, sabemos que el módulo es 4. A ver si acá está. No lo he puesto. No lo he puesto. A ver. Ahí esto está. A ver, yo le voy a hacer ver. Para que me entiendan. Ahí les muestro pantalla. A ver, acá está más bonito. ¿Están viendo ahí? Sí, profe. Bien. Ahora sí, profe. Ustedes tienen este complejo, supongamos que el complejo tenga módulo 4. ¿Sí? Este complejo tiene módulo 4, pero tiene un argumento fijo. Yo lo que estoy buscando ahora es el complejo, todos los complejos de módulo 4, pero que el argumento esté entre 3/4 de pi y 4/3 de pi. Entonces, 3/4 de pi ustedes lo van a tener en esta parte. A ver que lo dibuje. No puedo escribir. Ahí está. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Tienen que tener módulo 4. Supongamos que ya este complejo tiene módulo 4, pero tiene un argumento fijo. Y ustedes quieren uno que tenga módulo 4, pero que el argumento sea 3/4 de pi. Entonces, supongamos que tenemos, voy a buscar acá. No voy a poder escribir. Déjenme que lo explique.
Ahí presento. No puedo escribir en él. A ver acá. ¿Están viendo ahí? Sí, profe. Bien. Fíjense. ¿Qué va a pasar con este? Con este complejo que está más bonito, ustedes tienen, este complejo que está acá es un complejo que tiene un módulo fijo y un argumento fijo. Acá supongamos que esto sea 4. O sea, rho sea igual a 4. Y phi es fijo. Yo quiero ahora que el complejo, por ejemplo, un complejo tenga módulo 4, el módulo sea igual a 4, pero el argumento quiero que sea 3/4 de pi. Entonces, este complejo tiene que tener módulo 4. Entonces, como es módulo 4 y es 3/4 de pi, está en el segundo cuadrante. Entonces, para que esté en el segundo cuadrante y tenga el mismo módulo, acá va a ser 4, el módulo 4, y el argumento va a estar acá. Pero yo también quiero ahora que este complejo, no tan solo quiero que sea el de 3/4 de pi, quiero que el complejo, otro complejo, z, módulo 4, tenga ahora como argumento 4/3 de pi. Entonces, 4/3 de pi ya estaría en el tercer cuadrante de módulo 4. Entonces voy a decir módulo 4, vamos a tomar módulo 4, y que tenga el ángulo que sea 4/3 de pi. Se va a caer. Lo que vamos a hacer para determinar bien es dividimos a pi, utilizamos esto aquí, a pi dividimos en 3 partes y tomamos 4. No nos alcanza, se queda un giro y da un poco más o menos ahí nos va a dar este complejo. Este complejo tiene módulo 4, ¿sí? Módulo 4, y tiene argumento 4/3 de pi. Pero yo quiero todos los complejos que tengan módulo 4 y tengan argumento variando entre 3/4 de pi y 4/3 de pi. Entonces son todos los que están acá. ¿Sí? Cuando nosotros buscamos todos los que están en acá, en este círculo, en este pedacito, son todos los complejos de módulo 4 y argumento variando de 3/4 de pi y 4/3 de pi. Profe, pero ¿Estamos? no sería un círculo, ¿o sí? No es un círculo, sería esta parte. Solo el pedacito entre esos dos ángulos. Exactamente, solo el pedacito. No sería todo, sino acá iría, que está borrado ya, no iría todo, sino iría este pedacito. Son todos los que están acá. Porque tienen módulo fijo, pero el argumento va variando. Este pedacito. ¿Lo ven? Acá. Este pedacito que no puedo pintar mucho. Ahí. ¿Sí? Estamos, y acá va línea de trazo, no lo tomo. Ustedes lo van a poder hacer mejor con la... que yo no puedo escribir bien con esta tableta, pero bueno, serían los que están acá. Todos esos complejos que están Profe, en el módulo 4 y que el argumento está variando. ¿Sí? en el caso anterior no teníamos que haber hecho el módulo por el coseno de phi para sacar el valor de x máximo que puede llegar a tomar. En el caso anterior, no en este, El caso... en ese. No tenemos que haber hecho módulo por el coseno de phi para sacar el valor máximo de x. podrías, pero acá lo que va cambiando es el módulo, no el argumento, es fijo el argumento. Tiene que ser menor o igual que 4.
Claro, pero Eh, podría tomar como 4 que es el valor máximo que puede tomar el argumento, y ahí saco el valor máximo que puede tener X. el 4 que puede tomar el argumento o el argumento es fijo, es pi sobre Va, 3, no el argumento, el módulo, perdón. el módulo. Sí, Ay, el como, es módulo. pasa que dice que puede ser menor o igual que 4 el módulo. O sea que puede ser de 4 hasta 0, porque siempre es mayor o igual que 0. Claro, sabiendo que el módulo puede tomar como máximo 4, puedo sacar el valor de X máximo que puede tener y ahí puedo sombrear todo el área. Te va a quedar en función, sí. Ujú. Igual que con la parte ahí. Sí, podés hacerlo. Sí, señor. Sí, sí, sí. Porque vas a sacar el máximo y vas a obtener en términos de I y vas a poder obtener cuál es el... Pero vas a obtener una relación, ¿o no? De I en términos de X. No, porque el módulo no era igual al ρ y la ecuación dice que la parte real es igual al ρ por el coseno del argumento, por el coseno de phi. Ujú. Y después acá. Claro, exactamente. Sí, podés obtener. Sí, sí, sí. Exactamente. Y ahí vas a poder esto, sombrear todo. Ujú. Sí, señor. Es otra forma de hacerlo. ¿Estamos? ¿Esto qué es lo que qué es lo que quieren hacer con esto? Que ustedes obtengan, porque después sigue las raíces cuadradas, o las raíces, las enésimas raíces de un número complejo, que creo que ya lo han visto en teoría, ¿verdad? ¿Ya han visto las enésimas raíces o no? Sí, sí, profe. Sí, Bueno, profe. entonces ustedes lo que les van a pedir, no les van a pedir ahora representación gráfica, pero sí les van a pedir, y ustedes tienen que saber que las enésimas raíces del módulo complejo les va a dar un polígono. Entonces lo que tienen que buscar es eso, de cómo representar las raíces dentro de ese polígono regular. ¿Estamos? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. Vamos con este, que es un poco complicado. A ver, veamos este. ¿Qué va a pasar con este ejercicio? En el punto 20. En el punto 20 nosotros tenemos, determine R en los reales, que es positivo, y phi, número real. Y nos dan 2 por R elevado a la E por elevado a la phi sobre 2 por I. A mí me gusta, bueno, ahí lo voy a llamar. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Nosotros tenemos que utilizar acá una igualdad, y este complejo está expresado ¿en qué forma? ¿Una forma exponencial? Exponencial. Exponencial. Bien, si este complejo está en la forma exponencial, este complejo tiene que estar expresado en la forma exponencial. De hecho, en igualdad de complejo tenemos que trabajar con la forma exponencial, porque nos conviene. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? En la forma exponencial, ustedes tienen que la igualdad de números complejos en la forma, bueno, trigonométrica o exponencial es lo mismo. Dos complejos son iguales, ¿sí? Solamente si sus módulos son iguales y sus argumentos difieren en múltiplos pares de pi. Entonces, si nosotros tenemos en el ejercicio 20, tenemos a este complejo, tenemos que determinar el módulo y el argumento y hacer una igualdad de complejos. Entonces, vamos a trabajar por separado a este número complejo y vamos a encontrar cuál es su módulo y cuál es su argumento. 3 raíz cuadrada de 3. Esto es por definición, esto es 3 raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado raíz cuadrada. Esto nos va a dar 9 por 3 más 9, 4 veces 9 que es 36, la raíz cuadrada de 36 es 6.
Por lo tanto, el módulo de ese complejo, que lo vamos a llamar rho, es 6. Vamos con el argumento. El coseno de phi es igual a A sobre rho, que es 6. Ya lo pongo directamente sobre 6. Sobre 6. Y el seno de phi es igual a b, que es menos 3 sobre 6. ¿Sí? De acá podemos simplificar y nos va a quedar raíz cuadrada de 3 sobre 2, y acá nos va a quedar ¿cuánto? Menos 1/2. Entonces, coseno positivo, seno negativo, ¿el ángulo a qué cuadrante pertenece? Al cuarto. Cuarto. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el ángulo del cuarto cuadrante? Es 2pi menos el ángulo agudo. Coseno de phi nos da raíz de 3 sobre 2 y seno de ese mismo ángulo menos 1/2. ¿Cuál es el ángulo? Y sobre 6. Perfecto. Entonces, acá nos va a quedar 11 sexto de pi. Bueno, ya tenemos encontrado. Entonces, lo vamos, por lo tanto, a este complejo que está expresado en la forma binómica, ya lo vamos a escribir en la forma exponencial, que es 6 por e elevado a la 11 sexto de pi. Entonces, volvemos al ejercicio. Tenemos 2 por r, e, i. Yo voy a poner acá, bueno, no me gusta escribir ese ángulo, es sobre 2, ¿verdad? Igual, y lo escribimos en la forma ya exponencial, a 6 por e, i, 11 sexto de pi. Acá, una vez que ya tenemos los dos números complejos expresados en la forma exponencial, vamos a utilizar la igualdad de complejo. Entonces, estos dos complejos son iguales, sí, solo sí, por la igualdad de números complejos, forma exponencial. Vamos a decir, estos dos complejos son iguales, sí, solamente si sus módulos son iguales y sus argumentos difieren en vueltas completas. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, de acá obtenemos que R es igual a 3 y phi es igual, multiplicamos ambos miembros por 2, entonces nos va a quedar 11 tercios de pi más 4 k pi con k entero. ¿Estamos? Entonces, R tiene que ser igual a 3 y phi tiene que ser igual a 11 tercios de pi. Para que los dos complejos, nos decía ahí en realidad que determinemos R y el módulo y el argumento. ¿Se entendió, chicos? Esto es muy importante porque lo van a usar un montón en la clase que sigue. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, se entendió. Profe, la parte del 2 pi, ¿me la puede volver a explicar? Esa Sí. parte nada más. ¿Perteneciente a qué, profe, dice? A Z. Ese es Z. Horrible el Z, Gracias. pero así lo escribo. Eso es lo que dice la definición. Nosotros vamos a igualar dos complejos son iguales en la forma exponencial si sus módulos son iguales y sus argumentos difieren en vueltas completas. O sea que ustedes van a poner igual a 11 sexto de pi más 2k pi. Esa es la definición. ¿Estamos? El error común que se olvidan esto. Entonces, no están usando la igualdad de números complejos en la forma polar. Cuidado con eso, ¿sí? Igualo los módulos y después los argumentos y me acuerdo de sumarle vueltas completas. Porque los módulos son iguales y los argumentos son iguales, salvo vueltas completas. O sea, más 2k pi.
ya despejan R en este caso y van a despejar cuál es phi y van a encontrar cuánto tiene que valer R y cuánto tiene que valer phi. ¿Estamos? O sea que tienen que tener una diferencia de una vuelta completa entre ambos. De vueltas completas, de 2K, o sea, 2K puede ser 1, puede ser 2, puede ser 4 vueltas completas, ¿sí? Entonces, por eso es que es 2K pi, difieren en vueltas completas. Puede ser una vuelta, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser... pero siempre difieren en vueltas completas. Entonces, esos dos números complejos son iguales y sus módulos son iguales y sus argumentos son iguales, salvo vueltas completas, más 2K pi. Son iguales considerando las vueltas completas. ¿Sí? Sí, ahora sí, profe. Gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Esto es muy importante porque la clase que viene yo voy a decir esto igual, sí, solamente sí, y empezamos a jugar con los K pi. Profe, ¿puedes subir un poco si saco una captura? Ahí. Más arriba, ahí. Sí, un poquito más arriba también. Ahí está, muchas gracias. Bien, bueno, vamos al último y ya ahí los dejo para que ustedes trabajen. ¿Qué tenemos que hacer en el último ejercicio? En el último ejercicio, acá lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Dados los complejos, ustedes tienen que expresar el resultado en forma exponencial. Yo voy a hacer el apartado I, en la cual involucra z1 y z sub 2 elevado a la 16. Entonces, z sub 1, para poder hacer esto, lo que vamos a hacer es trabajar en la forma exponencial, desde el primer momento. Z sub 1 lo vamos a expresar en la forma exponencial. Para eso, tenemos que encontrar cuál es la norma, es decir, el módulo de ese número complejo y el argumento. Este es 1 más 3 raíz cuadrada es 4, raíz cuadrada de 4 es 2. Y el argumento, el coseno de phi es 1 sobre 2 y el seno de phi es raíz cuadrada de 3 sobre 2. El argumento, ¿a qué cuadrante pertenece? Al primero. Al primero. Entonces, directamente me fijo que el primer cuadrante es el ángulo agudo. Coseno de qué ángulo me da un medio. Y el mismo ángulo con el seno nos da sobre 3. Sobre 3. Perfecto. Entonces, a este complejo Z1, yo lo voy a escribir como 2 por EI elevado a la pi sobre 3. Listo. Ahora voy a trabajar con Z sub 2 y elevado a la 16. Y acá es lo que vamos a utilizar, que yo les he dicho que vamos a utilizar las propiedades. Primero y principal, buscamos Z sub 2 en la forma exponencial si no está. Z sub 2 no está en la forma exponencial, es menos, fíjense, que es menos coseno de 5 octavos de pi más I seno de 5 octavos de pi. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver a este complejo? Lo vamos a mirar al complejo Z sub 2 como el producto de dos complejos. Del complejo menos 1 y de este complejo. Entonces, si nosotros tomamos Z' al complejo menos 1, ¿cuál es el módulo de ese complejo? El módulo de ese complejo es 1. ¿Y cuál es el argumento de ese complejo? Menos 1. Para eso, vamos a recordar qué pasaba con los ángulos que estaban sobre los ejes. Cuando ustedes tienen un ángulo, que los voy a hacer rápido por la hora, lo voy a hacer rápido. Cuando está sobre los ejes, si el ángulo está acá, es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos un complejo que sea 1 o 2 o que sea un real, sí, que tenga solamente parte real, entonces el ángulo que está acá es el ángulo de 0 grados. ¿Lo ven? A ese complejo lo vamos a escribir como 1 por EI a la 0. Porque el ángulo argumento es 0.
Si está sobre el eje Y, acá, fíjense, este ángulo es un ángulo que forma sobre el eje que es pi sobre 2. Si ustedes tienen un complejo de la forma imaginaria, que es un complejo imaginario puro, es decir, por ejemplo, 4i, a ese complejo, al sacarle la norma de ese complejo, esto nos va a dar 4 y el ángulo, el argumento, es pi sobre 2, porque da justo sobre el eje. Si tenemos que sea un real, pero nos da negativo, el ángulo ya cae, va a ser pi, que es el caso que estamos acá. Es decir, cae en pi cuando nosotros tengamos un complejo que sea, por ejemplo, menos 4, el módulo de ese complejo va a ser 4 y el argumento va a ser pi. Entonces a ese complejo lo vamos a escribir como 4 por e elevado a la pi. ¿Lo ven? Sí, profe. Y si nos da sobre este eje, es decir, que nosotros tenemos un complejo que sea menos 2i, por ejemplo, o menos i, el módulo de ese complejo también es 2. Y el argumento es, en este caso, 3pi sobre 2. Entonces, al complejo z lo vamos a escribir como 2 por i a la 3pi sobre 2. Esos son los complejos que ustedes lo tienen que ya saber expresar, que son los como particulares, especiales, que no tienen que fijarse en qué cuadrante está, sino el ángulo está sobre el eje. Entonces, este complejo, que es un real puro y está acá, estaría acá el ángulo. ¿Qué ángulo está formando ahí sobre ese eje? Un ángulo pi. Perfecto. Entonces, a este complejo lo vamos a escribir como 1 por e i a la pi. ¿Estamos? Y este complejo que está acá, este complejo lo podemos escribir entonces a z sub 2 como a este que está acá, menos 1, lo hemos llamado, esto es 1 por e i elevado a la pi. Por este complejo tiene módulo 1 y argumento es 5pi sobre 8. Ya lo pasamos directamente a la forma exponencial. Entonces, multiplicamos y nos va a quedar, cuando multiplicamos, la propiedad nos dice que se multiplican los módulos y en la multiplicación se suman los argumentos. Acá me olvidé pi. Entonces, esto nos va a quedar 1 por e i elevado a la 13/8 de pi. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe, sí se entiende. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos z sub 2 en la forma exponencial. Ahora queremos z sub 2 elevado al cuadrado. A la 16 era, ¿verdad? Nos pedían elevado a la 16. Entonces, ¿qué hemos dicho cuando teníamos esa propiedad? Vamos a usar la propiedad de potencia. Esto es 1 por e i 13/8. Si lo elevamos a la 16, esto es, elevamos al módulo y en el argumento lo que hacemos lo vamos a multiplicar. ¿Se acuerdan? Cuando teníamos una potencia. Esto que está acá. Estamos usando esto. Cuando tenemos una potencia, al módulo lo elevamos a la n y a los argumentos hay que multiplicarlo. Entonces hacemos esa propiedad. Multiplicamos y nos va a quedar, acá ya podemos simplificar, esto 1 a la 16 es 1 por e i elevado a la 2 por 13, que es 26pi. Esto es z sub 2 a la 16. Y
1 expresado en la forma exponencial y z sub 2 a la 16 expresado en la forma exponencial. Recién ahí vamos a multiplicar. Esto es z sub 1, que es 2 por EI elevado z sub 1 a la pi sobre 3 por 1 por EI elevado a la 26 pi. Acá, cuando es multiplicación, multiplicamos los módulos y en la suma los argumentos se suman. ¿Estamos? Acá este 26 da vueltas completas, así que nos conviene escribirlo a 1 por EI a la 0, porque da vueltas completas. ¿Lo ven? Si da vueltas completas, el argumento cae en 0. Es 0. Ahí nos va a resultar más fácil, ¿sí? Así no estemos sumando. Y ya nos va a quedar entonces esto es 2 por EI a la pi sobre 3. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, volvamos a recordar. Cuando nosotros tenemos las propiedades, así ya les queda el ejercicio, elevado a una potencia, lo primero que vamos a hacer es al complejo expresarlo en la forma exponencial. Z sub 2 lo expresamos en la forma exponencial. Z sub 2 es producto de dos números complejos. Menos 1 por este complejo. A este complejo no hay problema, lo expresamos en la forma exponencial. Acá el menos 1, vamos a calcular cuál es su módulo y cuál es el argumento. Está sobre el eje, tiene argumento pi. Multiplicamos, al ser producto de dos números complejos, los módulos se multiplican y se suman los argumentos. Obtenemos esto. A este complejo ahora, z sub 2, lo vamos a elevar a la 16. Lo elevamos, cuando elevamos una potencia, elevamos al módulo y el argumento queda multiplicado. Y obtenemos 1 por EI elevado a la 26 pi. Como este número nos da que vueltas pares, son 13 vueltas las que da, entonces el argumento va a caer nuevamente en 0. Entonces el argumento es 0. Luego aplicamos la propiedad, tenemos que multiplicar. Cuando multiplicamos, se multiplican los módulos y se suman los argumentos. Y este es el resultado. ¿Estamos? No Sí, sé profe. si siguen ahí todavía. Sí, entiendo. Bueno, estamos. Lo que sigue es un poco más complicado. La clase que viene yo voy a terminar con complejos, voy a explicar raíces de números complejos y voy a hacer un repaso de los temas. Así ya les quede para el parcial. ¿Estamos? Muchas gracias, profe. Bueno, profe, muchas gracias.